Hola a todos, un cordial saludo para quienes se están conectando en este momento a esta transmisión. De antemano, agradecerles su participación, su asistencia y asimismo extender el debido agradecimiento a quienes han querido compartir este vínculo para que muchas más personas se puedan conectar. Vamos a dar unos minutos mientras se conectan otras personas y asimismo poder dar inicio a esta temática que nos convida el día de hoy. Bueno, la idea tampoco es hacer esperarlos a ustedes que se conectaron oportunamente. Entonces, vamos a dar inicio a esta temática que voy a desarrollar el día de hoy. Esta charla sobre la importancia de la gestión cultural y la formulación de proyectos culturales. Ponencia que fue motivada debido a que resultó seleccionada ganadora en el marco de los estímulos departamentales y municipales de Enlunarte e Inspírese y Eche para la Casa, promovidas por la Dirección de Cultura de Chía y el Instituto de Cultura del Departamento de Cundinamarca y de CUT. Para esta charla vamos a estructurarla a partir pues de esos momentos que aparecen ahí mencionados, donde daremos cuenta de unas generalidades a manera de presentación y de introducción, y luego sí entrar con el contenido propiamente de esta charla que nos corresponde sobre la gestión cultural y los proyectos culturales. Nuevamente, saludar a quienes se encuentran en estos momentos en la transmisión y a quienes tengan la oportunidad de ver este video. Extender, como ya lo había dicho al inicio, un agradecimiento a quienes han divulgado y compartido el vínculo y el video como tal, a quienes den su like frente a la presentación y recuerden que pueden dejar sus comentarios o las preguntas que emerjan de esta charla en el chat interno o en la zona
en el espacio destinado para los comentarios del video. Dichas preguntas y dichos comentarios, pues espero también asimismo darles respuesta oportunamente conforme a cómo vayan llegando. Bueno, en esta oportunidad trataré de motivar una reflexión respecto a las dinámicas de la gestión cultural, las industrias culturales y la promoción de proyectos culturales. Esta reflexión es producto, luego que el proyecto Gestionando conferencias sobre la importancia de la gestión cultural y formulación de proyectos culturales, resultará seleccionado ganador del estímulo Desarrollo de Acciones Formativas sobre Liderazgo y Acción Cultural en el marco de la convocatoria El Lunarte e Inspírese y Eche para la Casa, impulsada por la Dirección de Cultura del municipio de Chía y el Instituto Departamental de Cultura del municipio de Cundinamarca y de Cura. Empezaré por mencionar por qué resulta importante hablar sobre la gestión cultural y la necesidad de formular proyectos culturales y hacia dónde se dirigen los principales análisis al respecto. Para concentrarnos ya en la temática propiamente, debo hacer algunas observaciones, unas generalidades, y es lo que motivó el proyecto como tal, y es que esta propuesta nace luego de que uno encuentra o escucha hoy en día muchas voces de diferentes sectores muy preocupados o promoviendo la necesidad de fortalecer lo que se llama hoy en día la gestión cultural. Voces que provienen tanto de los sectores públicos como privados, voces que provienen de áreas administrativas, artísticas, gerenciales, intelectuales, empresariales, entre otras. Tanto así que se ha dinamitado la oferta académica desde distintas universidades, como otros tipos de organizaciones, para atender la creciente demanda en la formación de gestores o promotores, buscando acrecentar el liderazgo cultural. Hoy en día se ha convertido una tendencia dentro de la oferta académica de las universidades, de las academias y de diferentes instituciones educativas, programas dirigidos exclusivamente a esto, a la gestión cultural o a la formación de gestores culturales. Entonces hay una serie de programas académicos que van desde diplomados, pregrado, incluso opciones de posgrado como especializaciones y maestrías relacionados con gerencia cultural, gestión cultural, formulación de proyectos culturales, es decir, todo un mercado académico para la formación en esto de la gestión cultural. Asimismo, entonces uno escucha a los gobernantes, políticos, empresarios, artistas y demás pregonar la importancia de dicho escenario de la gestión. Por tanto, ese eco muy rimbombante, por demás, de dichas voces, motivó que me interesara en esta ocasión por proponer la presente intervención, la presente ponencia que estamos socializando este día de hoy. No obstante, me limitaré a mencionar algunas líneas de análisis y establecer algunas precisiones respecto a la temática, teniendo en cuenta el vasto campo al que se enfrenta el ejercicio intelectual por desenredar dicha tendencia y asimismo formular algunas valoraciones desde la experiencia antes de decir qué es esto de la gestión cultural. Es muy saturado el ambiente actualmente
sobre el asunto de la gestión cultural y las personas que se hacen llamar gestores culturales o promotores culturales. Y esto motivó a que me generara la curiosidad, bueno, ¿a razón de qué? ¿Sí? ¿Cuáles fueron como haciendo un rastreo, los orígenes de ese boom de la gestión cultural que indiscutiblemente repercute en diferentes decisiones de orden administrativo, financiero y demás, político también, incluso en la producción artística, que tiene que ver directamente con este campo de, de las convocatorias, de por qué los artistas hoy en día pareciera que no solamente tuvieran que dedicarse a la producción artística, sino también tuvieran que atender asuntos relacionados con esto de la gerencia cultural. Para no extendernos tanto en esta presentación general, eh, pasaremos a dar cuenta de una serie de precisiones preliminares, particularmente de orden conceptual, para aclarar una serie de nociones de los conceptos claves como tal de esta reflexión. Partiendo que el concepto clave de la presente reflexión resulta ser gestión cultural, es importante desanudar la noción de cultura, la cual resulta siendo bastante problemática y requiere establecer una serie de precisiones. Lo primero por decir es que todo lo artístico es cultural, pero no todo lo cultural es artístico. O en pocas palabras, la cultura no es solo arte. Y aunque pueda sonar un poco desalentador, es importante esa precisión en virtud de que las políticas públicas fragúan también sobre esta misma contradicción. Es muy común encontrar que los discursos en administración pública, eh, cuando se habla de cultura, pareciera que se hicieran referencia exclusivamente al escenario artístico y ya iremos viendo, conforme a esta charla, que lo cultural va mucho más allá, o más bien no puede ser reducida exclusivamente a el campo del arte. Aunque la reflexión sistemática sobre la cultura y la filosofía de la cultura propiamente dicha son relativamente recientes, no ha faltado en ninguna ocasión en todo el curso de la historia de Occidente la coincidencia de la existencia de dos mundos distintos y peculiares, el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura. La reflexión clásica durante la sofística griega fue ya familiar la discusión en torno a la superioridad de un mundo sobre el otro, pero las ideas de la cultura y de la naturaleza, del estado natural y del civilizado, se presentaban sobre todo como dos valores entre los cuales era preciso elegir. En este punto, la noción de cultura, eh, al menos en lo que se refiere a los estudios académicos de diferentes disciplinas, tanto la filosofía como la sociología, la antropología y demás, aparece muy recientemente, particularmente con la modernidad. No obstante, en la antigüedad, como ya lo mencionaba, ya se venía dando esa distinción frente a esos dos mundos que se mencionan, la distinción o lo que podía separar, distinguir el mundo cultural del mundo de lo natural. Y sobre el mundo cultural, pues hacía referencia concretamente el mundo de los hombres. La lucha contra la cultura, como la lucha contra lo artificioso y antinatural, era más bien la lucha contra aquel mundo cultural que rebasaba las posibilidades del hombre, que en vez de cumplir con la misión de salvarse, lo ahogaba y lo atenazaba. En las actuales consideraciones, en cambio, la separación entre la naturaleza y la cultura es, por lo pronto, el resultado de una investigación ontológica hasta cierto punto reconciliador de dos regiones a las cuales pertenecen
determinaciones propias o peculiares sin que ello implique la falta de un juicio de valor sobre su conveniencia o inconveniencia para la vida humana. Es decir, aunque en el mundo antiguo se daba esa distinción entre el mundo natural y el mundo cultural, hoy en día podemos decir que esa contradicción ha sido superada hasta cierto punto. Allá existe un reconocimiento tanto del hombre en relación al mundo natural y asimismo las implicaciones del mundo natural pues con la existencia humana. La actual teoría de la cultura se ha desarrollado al hilo de la filosofía del espíritu y cuenta, por lo tanto, entre sus cultivadores a quienes más han contribuido a una serie de dilucidación de la esencia y formas de la vida espiritual. La filosofía del siglo XVIII, en primer término, el romanticismo y asimismo las teorías críticas contemporáneas respecto a la cultura han servido para generar toda esa distinción o delimitar ese terreno de lo que podemos ya ir proyectando hacia lo que es la cultura. La cultura se diferencia de la naturaleza por no ser como esta, por decirlo así, mera presencia o como dice Riquet, el conjunto de lo nacido por sí, oriundo de sí y entregado a su propio crecimiento, sin objeto o proceso al cual está incorporado un valor que tiende a un valor y está subordinado a sí mismo. De ahí que un objeto natural pueda ser también un objeto de la cultura y viceversa. La estatua, que es desde el punto de vista de la naturaleza un trozo de mármol, cuyos caracteres estudia la física y la mineralogía, es desde el punto de vista de la cultura una forma valiosa, un objeto al cual está incorporado el valor de la belleza o el valor de la utilidad. Los objetos de la cultura son así objetos formados o transformados por el espíritu, por el hombre. Pero los objetos culturales no necesitan ser forzadamente objetos de la naturaleza elaborados y cultivados, como lo es el campo labrado o el trozo de mármol esculpido. También puede ser, y son en la mayor parte de los casos, objetos no representados a través de una entidad natural. Mitos, leyendas, creencias, organizaciones políticas, ideas científicas, prácticas morales y costumbres. Toda esa gran cantidad de objetos que pueden o no estar encarnados en un objeto natural, pero que en todos los casos hacen referencia a un valor o un disvalor que constituyen el mundo de la cultura, cuya diferencia, por lo menos conceptual, con respecto al mundo simplemente natural, comienza a reconocerse hoy con todas las consecuencias y en toda su amplitud. Pero la cultura no es solamente lo creado, lo formado y lo transformado, es también el acto de esa transformación, el proceso de la actividad humana que se objetiva en los bienes. A este proceso se llama habitualmente espíritu subjetivo, a diferencia del espíritu objetivo de la vida humana objetivada, que constituye el orbe de los objetos culturales. Los problemas de la filosofía de la cultura se refieren principalmente, en primer lugar, a la creación y transformación de los bienes culturales, en segundo término, a los propios bienes culturales, a su estilo, forma y estructura en cuanto ha independizado de la vida humana y constituyen, como dijo Simmel, la provisión de espiritualidad objetivada por la especie humana en el curso de la historia. Finalmente, se refieren a la mutua relación entre los espíritus subjetivo y objetivo, a la formación o alteración de este último por el primero y a las formas de la vida humana adoptadas de acuerdo con el mundo cultural preexistente. Si la vida humana es continuamente una formación y una transformación de bienes culturales, según su espontaneidad originaria, es también al mismo tiempo un vivir dentro de los bienes transmitidos o reconocidos, un existir dentro de dicha continuidad histórica y de la tradición. La primera de dichas investigaciones supone una teoría de la vida, una determinación de la esencia en el hombre, en el marco de una antropología filosófica. La segunda comporta un examen del espíritu objetivo y de sus estilos efectivos y posibles, de sus formas y clasificación. La tercera es como la culminación de toda la filosofía de la cultura, el resultado de las anteriores investigaciones parciales y supone, entre otras cosas, una dilucidación de las distintas formas del saber y una completa filosofía de la existencia.
Los problemas que afectan la estructura interna de la cultura son múltiples. Señalemos solo por el momento uno de muy particular interés, el de la unidad intrínseca de las diversas ramas de la cultura, especialmente del arte, de la filosofía, de la ciencia y en algunos escenarios de las mismas creencias religiosas. Las tendencias internas de cada una de estas actividades parecen negar de continuo la posibilidad de toda unidad entre ellas, pero al mismo tiempo la unidad parece imponerse tan pronto como los contemplamos desde el punto de vista de su desarrollo histórico, sin necesidad por esto de adherirnos a un mundo estricto, a alguna noción hegeliana referida al espíritu, sino que sencillamente se puede hallar esos límites entre lo que puede ser el mundo objetivo de los bienes producidos por el hombre y asimismo la acción constitutiva de la relación que establece el hombre con esos mismos bienes, tanto en su creación, en su transformación y en la tradición que pueda dejar cada uno de sus considerados bienes naturales. De los considerados bienes culturales, corrijo. En ese escenario del estudio por la cultura, eh, es de resaltar que se han dado dos grandes tradiciones para comprenderla y que de alguna forma allí es donde nace propiamente esa contradicción o esa confusión eh, recurrente de la cultura asociada exclusivamente a los bienes artísticos o a las producciones artísticas o al arte como tal. En ese devenir del análisis de la cultura, aclararemos, en primer lugar, que nuestro preconcepto de la cultura, se remonta tradicionalmente a dos corrientes provenientes del siglo XIX. La de Matthew Arnold, para quien la cultura era una suerte de educación refinada y de buen gusto, o cultivo intelectual y cultivo del espíritu como búsqueda de la perfección del ser humano. De allí las distinciones que se dieron en gran parte de la historia del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX de asociar las ideas de la alta cultura o la cultura popular. Pero de otro lado está la corriente desarrollada por Edward Taylor, que equipara el concepto de la cultura al de la civilización y la define como una totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y demás capacidades y hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad. Mucho se ha dicho sobre ambas corrientes y se han aplicado de diversas formas para cada una de las ramas del saber, pero la que ha prevalecido sin que la otra desaparezca fue la de Taylor. ¿Por qué? Porque la cultura a la que se refiere Arnold da cuenta, o más bien no era la cultura en cuanto tal, sino más bien al producto cultural, tal vez la cultura objetiva o consciente, pero ya determinada donde se privilegiaba una forma exclusiva o un rigor o un estatus muy específico a las artes y las instituciones. En cambio, Taylor se enfoca más bien en la cultura en cuanto tal, una totalidad subjetiva e invisible, subconsciente, que incluía todas las formas de sentido y percepción que las personas asimilan por medio de la sociedad. Este último enfoque, el de Taylor, más amplio e incluyente, sería el adoptado posteriormente por la antropología cultural contemporánea hasta la actualidad. Sin embargo, aquí nace otra reflexión que es muy común y creo que dentro de los discursos cotidianos uno ve recurrentemente que hay una idea muy generalizada asociada a esta concepción de Taylor, eh, de entender la cultura como una totalidad que reúne no solamente lo artístico, sino unos elementos que van mucho más allá, lo simbólico, las creencias, las tradiciones, pero
en la práctica propiamente de la producción artística se sigue legitimando inconscientemente en los artistas una necesidad por exaltar el producto cultural o anteponerlo como un plano de exclusividad de la idea de la cultura. Entonces, ahí se da esa contradicción en términos de que la cultura puede ser todo, la cultura trasciende los límites del arte, pero en la producción artística quisiéramos someter a la cultura en un carácter o en un estatus de mucho reconocimiento, particularmente a la obra artística. Daremos cuenta entonces cómo se dio ese paso de superar los debates respecto a las contradicciones que se venían dando hasta mediados del siglo XX con relación al concepto de la cultura y cómo aparece esta nueva categoría o estas nuevas categorías relacionadas a la industria cultural y las industrias culturales. Dando cuenta de inicialmente que las transformaciones del mundo a partir de mediados de del siglo XX o quizá un poco anterior, con el fortalecimiento del capitalismo, el carácter de la producción y promoción de la cultura perfilaron una tendencia agónica frente a la cultura misma. Con un tono profético y bastante acertado respecto a las emergencias actuales de la cultura, cobra significado las críticas elaboradas por Adorno y Horkheimer respecto a la entonces emergente industria cultural. El concepto de industria cultural va a nacer luego del ensayo de Adorno y Horkheimer titulado La industria cultural, ilustración como engaño de masas, publicado en 1947 en el libro Dialéctica del Iluminismo. Los pensadores de la Escuela de Frankfurt describen los modos en que la cultura de masas, tanto en el fascismo alemán del cual tuvieron que huir, como en el capitalismo estadounidense, donde posteriormente se radicaron, produce su propio sistema totalizado. La industria cultural, cuyo objetivo principal es vender productos a través de los medios de comunicación, tiene una función claramente ideológica: inculcar en las masas al mismo sistema y asegurar su obediencia a los intereses del mercado. Pasamos entonces de la contradicción entre lo oculto e inculto a una expresión de la cultura global de lo industrialmente rentable del arte o los contenidos culturales. Entonces, con una lectura, como ya lo mencionaba, bastante profética, este texto de Adorno y Horkheimer, pues sentenció de alguna manera lo que resultaría siendo la dinámica del mundo cultural en la actualidad. Un mundo reducido y sometido expresamente a los intereses del mercado y de los intereses capitalistas, regidos por las leyes de la oferta y la demanda, la producción y el consumo, y así toda una serie de contradicciones que solamente se resuelven bajo la lógica de la economía actual. Dicha crítica establece tres ideas fundamentales que serán punto de debate a lo largo del trayecto de los estudios culturales. En primer lugar, vincular la cultura al capitalismo como un producto más. Ese empuje industrial establece una hegemonía cultural, dado que la industria cultural tiene una base en los países desarrollados. Segundo, la negación por demás masificada de las expresiones culturales distintas a la de Occidente, o su validación en tanto resulten económicamente provechosas. Eso es lo que en la actualidad llamamos globalización de la cultura, es decir, solamente resulta siendo un bien cultural aquello que resulte o que tenga un impacto en el rendimiento académico. Tercero, asimismo, este arte de masas producido con fines de lucro carece de valor estético. En fin, Adorno y Horkheimer lamentan el reemplazo de lo que Ángel Rama llamaría un arte letrado por uno masivo. Las principales tesis expresadas en dicho ensayo, que resultan siendo un clásico dentro de los estudios de las industrias culturales, pueden verse reflejadas en las siguientes afirmaciones que aparecen allí en este ensayo, donde la industria cultural es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío
es buscado por quien quiere sustraerse del proceso del trabajo mecanizado para ponerse de nuevo en condiciones de poder afrontarlo, pero al mismo tiempo la mecanización ha conquistado tanto poder sobre el hombre durante el tiempo libre y sobre su felicidad que determina íntegramente la fabricación de los productos para distraerse, que el hombre no tiene acceso más que a las copias y a las reproducciones del trabajo mismo. El supuesto contenido no es más que una pálida fachada. Lo que se imprime es la sucesión automática de operaciones reguladas. Solo se puede escapar al proceso del trabajo en la fábrica y en la oficina, adecuándose a él al oficio. De ello sufre incurablemente toda la industria cultural. El placer se petrifica en aburrimiento, pues para que siga siendo placer no debe costar esfuerzos y debe, por lo tanto, moverse estrechamente a lo largo de los rieles de las asociaciones habituales. El espectador no debe trabajar con su propia cabeza. Toda cognición lógica que requiera esfuerzo intelectual es cuidadosamente evitada. Estas ideas, de alguna manera, pues, sentenciaron o abrieron más bien la camino a lo que hoy lamentablemente puede entenderse o asociarse del arte o los productos culturales en general con fines exclusivamente de entretenimiento. La idea del espíritu que ya habíamos mencionado anteriormente, donde el hombre pues de alguna manera dejaba su existencia a través de un bien o alguna actividad cultural, en estos casos pues está sencillamente desprovista de ese significado espiritual, esa relación humana, y sencillamente pues se ve sometida a esa dinámica de que sea rentable y que de alguna manera pues genere algún tipo de lucro económico. Pero con esa crítica, que es cuando aparece por primera vez el concepto de la industria cultural, pues no es la única. Ya de alguna manera aparecen todos los esfuerzos por las nuevas dinámicas o más bien el fortalecimiento de esas nuevas formas de producir cultura, que son las que vemos o que podemos mencionar la industria creativa y la economía cultural, donde con la emergencia del capitalismo financiero y el modelo neoliberal a partir de los años 80 del siglo pasado, el concepto de industria cultural se amplió a uno de mayor connotación económica, política y desarrollo social, el de industrias creativas. Este se acuña por allá en la década de los años 80 en Australia y particularmente pues es implementada en los países industrializados en aras de garantizar nuevos frentes de trabajo, es decir, la cultura como una forma de llenar el vacío laboral, estableciendo diferentes o más bien motivando diferentes tipos de actividades que pudieran ser lucrativas más allá del esfuerzo enteramente artístico o, llamémoslo de alguna manera, estético. Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, como lo es la UNESCO, el Ministerio de Cultura del Reino Unido y en general los países industrializados conciben la idea de la industria cultural y la industria creativa a partir de las modificaciones de la definición propuesta por Horkheimer y Adorno. Es así como para 1978 la UNESCO define las industrias culturales y creativas como aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos, los cuales son intangibles y de naturaleza cultural. Los contenidos se encuentran protegidos por derechos de autor y pueden tomar la forma de bienes o servicios. Dentro de las industrias culturales, por lo general se incluyen industrias como la imprenta, la editorial, multimedia, audiovisuales, fonográficas, fotográficas, artesanales y patrimoniales, y las industrias creativas, por su parte, abarcan un conjunto más amplio de actividades, las cuales son propias de las industrias culturales, como todas las que están relacionadas con el campo propiamente artístico. Se constituye entonces desde finales del siglo XX, como lo mencionaba, desde la década de los 80, un nuevo escenario de producción económica, en este caso,
lo que vamos a llamar las industrias creativas y toda la economía cultural, que para el cierre del siglo XX y ya de alguna manera nos compete en este nuevo milenio y en este nuevo ciclo, que tiene que ver con las denominadas economías naranjas. Aparece entonces este concepto, el cual, sin ser muy rigurosos frente a sus orígenes, que pues sus orígenes va a ser toda esta transformación del debate con relación a la cultura, pero pues la economía naranja es esa alternativa para atender un mercado laboral y asimismo hacer de la cultura un ejercicio, un acto de relaciones económicas de productores y consumidores, de usuarios, de entretenimiento y demás. Para los que les gustan los datos, entonces acá hay una serie como de menciones que son bastante pues llamativas, como esta economía naranja ha generado el 3% del Producto Interno Bruto a nivel mundial y a la fecha ha dispuesto o ha generado más de 30 millones de empleos a nivel mundial también. Los ingresos de las industrias culturales y creativas en el mundo representan cerca de 2,25 billones de dólares, que para el caso de América Latina, los países donde más fuerza ha tenido eh, esta política de la economía naranja y las industrias culturales, pues va a ser inicialmente Chile, y que representa el 2% del Producto Interno para este país y más del 10% en el caso de Brasil y en Estados Unidos. Estos estudios estadísticos de alguna manera han puesto dentro de la escala de las actividades económicas la producción de la industria creativa y la economía cultural muy en el plano igualitario a lo que puede representar la industria automotriz hoy en día en Estados Unidos o incluso lo que representa la economía deportiva, particularmente del fútbol, en Europa. Entonces, pues los datos son bien tendenciosos, ¿sí? Sugestivos en términos de que sobre la base de este crecimiento económico que se ha dado en ciertos países, pues se ha querido de alguna manera como implementar como una alternativa económica para el caso de Colombia. Entonces ya uno va notando pues el interés como tan creciente frente al discurso dominante de la gestión cultural y demás, eh, más que por rescatar o más que por darle una importancia a los bienes culturales e incluso al arte, a quienes aún se casan con la idea de la cultura como, o el arte como único bien cultural, pero es particularmente como un motor de desarrollo económico más allá de cualquier otro fin que no sea propiamente lucrativo. Se da entonces una transformación un paso bastante significativo de reconocerse no solamente una industria cultural, sino hablarse incluso de distintas industrias culturales, donde indiscutiblemente lo estético, pues también pues logra verse afectada por esas transformaciones, tal como pues, se expresa en la estética ilustrada, lo que podemos llamar una estética moderna. La concepción de lo bello se hace mediante una pura satisfacción desinteresada, un espíritu del hombre por lo trascendental. En la estética industrial, en esta estética de las industrias culturales, es evidente que lo bello va unido a una utilidad, es decir, que me genere un beneficio o que me sea funcional para algo. Si en aquella estética ilustrada se apela al sentimiento aséptico, en esta estética industrial se reclama un tipo de sensibilidad unido a un goce sensual.
Si en el siglo XVIII el juicio del gusto es considerado una facultad de minorías, en el siglo XX la experiencia estética se extenderá por medio del modelo industrial de la producción fordista, es decir, de la producción en serie, hacia amplios sectores de la población. Es decir, que cualquier tipo de producción humana que pueda ser considerada cultural se pueda producir de manera masiva en grandes escalas, con una reducción de costos, con un aumento de utilidades y pues ya no hay ningún tipo de valor intrínseco en la obra propiamente de carácter estético, de un goce, ¿sí? O de una trascendencia propiamente humanista. Y entonces hablar de gestión cultural que sí resulte siendo importante para quién o para qué. Yo creo que aquí más que lanzar algunos tipos de, de señalamientos a la animadversión que pueda generar este crecimiento de las industrias culturales, hay que tratar de ajustarse a que resulta siendo una necesidad en tanto, si bien los bienes culturales van a perder su valor, sí se han fortalecido como una oportunidad productiva, laboral y económica para muchísimas personas y muchísimos sectores. Y por eso tal vez el pregón y las voces de alguna manera reiterativas y la tendencia frente a impulsar todo aquello que tenga que ver con la gestión cultural. En ese sentido, entonces, luego de ese rastreo, resulta importante preguntarse por el papel del sector cultural, a lo que se puede precisar respecto a la gestión cultural, tanto la gestión entendida como llevar adelante una iniciativa o un proyecto, ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de alguna actividad económica y manejar o conducir alguna situación problemática, eh, entender ya la gestión cultural propiamente resulta siendo aquella que oportunamente atiende a las necesidades y aspiraciones reales de los habitantes de un determinado territorio, respetando sus matrices patrimoniales, su dinámica cultural, en base a un trabajo interactivo y creativo basado en las relaciones horizontales de comunicación y participación, con planes o proyectos articulados entre sí dentro de los procesos que se desarrollan con metas a corto, mediano y largo plazo. Toda una lógica propiamente productiva. Es la labor profesional de administrar determinados recursos, en este caso bienes o servicios culturales, con objetivos determinados. Así, la gestión cultural se relaciona con promover, incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales desde cualquier ámbito. Cobra importancia en tanto resuelve la administración de los recursos de una organización, de un acontecimiento, de una infraestructura, con el objetivo de ofrecer un producto o un servicio que llegue al mayor número de público o consumidores, procurándoles la misma satisfacción en donde los distintos componentes tienen implicaciones específicas para los profesionales de la gestión cultural. Es de aclarar de manera genérica que la administración, aunque de manera general hace referencia a dirigir la economía de una persona o una entidad, la acepción más aplicada a la gestión cultural, sobre todo la gestión cultural pública, es cuidar los intereses y recursos de una comunidad. En el marco de esa administración para la gestión cultural, un recurso hace referencia tanto a los recursos financieros, tecnológicos, comerciales, materiales e inmateriales, como por ejemplo una marca, como a las personas, es decir, los artistas, los técnicos, colaboradores y todos eh, los actores que puedan hacer parte como tal de esa actividad cultural. Entonces, en ese sentido van a aparecer nuevas categorías, ojalá se puedan dar otra oportunidad, como producto cultural, bienes culturales, y las diferenciaciones dentro de esa escala, dentro de ese gran organigrama de lo que significa la gestión cultural, eh, y que indiscutiblemente pues eh, compromete a los diferentes actores culturales a estar relacionados y de alguna manera tener unos conocimientos básicos para entender la lógica de estas nuevas dinámicas.
Bueno, y ya a manera de conclusión, pues creo que se pueden hacer muchas valoraciones respecto a este propósito de dar cuenta, una pequeña caracterización, unas generalidades respecto a la gestión cultural. Las primeras, pues, enmarcadas a repensar el concepto de lo cultural en estos tiempos de contemporaneidad, en estos tiempos que eh, a razón de la contingencia y la coyuntura de la pandemia que nos aqueja, nos obliga a repensar indiscutiblemente tanto la cultura como lo que puede ser entendido la producción cultural. La cultura goza de esas cualidades o de esa cualidad de ser un concepto, por un lado, polisémico, con múltiples valoraciones, con múltiples definiciones, y que es dinámico. Es dinámico en virtud de aprender a leer esas circunstancias y cómo la vida humana se ve afectada positiva, negativamente, constructiva, destructivamente, y que sobre ese tránsito es que se entiende lo que es lo cultural y no es posible reducirlo exclusivamente a lo artístico, pese a que lo artístico pues sigue siendo indiscutiblemente pues una de los bienes y de las obras humanas pues que deberían gozar de mayor eh, importancia y que debería servirnos indiscutiblemente pues para estos tipos de lecturas frente a las realidades e interpretaciones del mundo. Eh, las reflexiones a manera de conclusión, también dirigidas más que a afirmar elementos puntuales, eh, a motivar nuevas reflexiones, nuevos interrogantes, que colectivamente los diferentes sectores que se mencionaron al principio busquen de alguna manera formularse y pues que en este caso pues se puedan extender algunas preguntas, cómo entender lo cultural ahora dentro del marco de la gestión cultural, es decir, una cultura de la gestión, una cultura de la mercantilización de los bienes culturales que nos obligue como artistas, como intelectuales y demás a hacer una crítica sobre si el propósito de nuestras obras culturales es someterlas pues, a esa lógica propiamente del mercado, eh, deshumanizando la misma obra cultural. Y asimismo, de qué concepto de cultura se parte en la gestión cultural y se puede diferenciar de la gestión de otros tipos de bienes y servicios. Si la cultura o la gestión cultural de alguna manera ya se mueve con la misma lógica que las demás dinámicas económicas, cuál puede darse, cuál puede resultar siendo un punto de quiebre para que la cultura se resignifique, tenga un sentido más humano, las obras no pierdan el valor como lo pierde cualquier mercancía en el mundo actual, donde a mayor producción eh, pues se pierde más, más desvalorizado está el bien o el producto, entonces nos obliga a dirigir esas críticas respecto a permitimos o no, o ya es imposible de alguna manera contener esa arremetida de la lógica mercantilista, capitalista, de los bienes culturales, donde ya pues conforme pues a las descripciones que se hicieron anteriormente ya hace parte todo dentro de esos mismos eh, conceptos propios de la industria cultural.
Entonces, así como aquí se formulan unas preguntas, esperamos poder volver a encontrarnos en otro espacio y seguir dialogando sobre esto, porque pues esto no son más que unas ideas sueltas a manera de conferencia frente a la gestión, la importancia de la gestión cultural y los proyectos culturales, y que entre todos pues fortalezcamos estos espacios de discusión. De nuevo, pues agradecer la asistencia de todos, la participación. Recuerden que todas sus preguntas y sus comentarios pues son útiles para fortalecer pues estas miradas, estas lecturas, estos análisis que frente a la gestión cultural y a la gerencia cultural como es el concepto actual, pues nos involucra, nos compromete como consumidores o como productores de cultura. Creo que tenemos una autoridad bastante idónea para sentarnos y discutir frente a pues esta transformación, esta coyuntura del ejercicio cultural que, a la que asistimos. Nuevamente extender esos agradecimientos a todos y asimismo pues a quienes sea posible transmitírselo y hacérselo llegar. Muchas gracias.